Es muy interesante el factor catalán, como te comentaba al principio, y claro, es algo que a mí me parece muy problemático, que es como Esquerra Republicana, que son republicanos, pero tienen ahí sus diferencias o su distancia con los demás republicanos españoles, pero también tienen ese vínculo. Bueno, y tú explicas que no lo había visto nunca así, el tema de las maniobras que hacen en el exterior para conseguir una paz y cómo se coordinan con los republicanos para hacer algún golpe de gobierno y sacar a los comunistas y mediar una paz, etcétera. Tú sacas un artículo que no sé si es de la Humanidad, en el que advierten contra el peligro doble del nazismo y del comunismo y llaman a una rectificación liberal y es como una especie de populismo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que es como una especie de superpopulismo en el que RC hay de todo, absolutamente de todo. O sea, desde gente medio socialista, gente más liberal, gente más nacionalista, gente fascista. Es increíble, a mí me parece increíble. Entonces, me gustaría una pequeña valoración sobre RC y el encaje que tiene en el Frente Popular y incluso en la Revolución Popular. ¿Cómo encaja ahí Esquerra Republicana? Esquerra Republicana era una plataforma electoral el 14 de abril, no era un partido, era una plataforma electoral. Con sectores republicanos que eran republicanos de izquierda, como Companys, o que eran republicanos nacionalistas, como Macià, o que eran republicanos, en fin, catalanistas, moderados. Una plataforma electoral que decide, después del gran éxito que ni ellos previeron del 14 de abril, convertirse en partido, en partido político. Y se convierten en partido político, pero manteniendo a nivel territorial las formas organizativas que habían tenido cuando eran plataforma electoral. Es la construcción del partido, es una construcción, es un partido movimiento. Un partido movimiento que Enrico Celay de Cal, pues yo creo que calificó muy acertadamente como populista. Y tú has sacado también el concepto. Populista, socialista nunca, estaba en la línea, digamos, de la justicia social o de la política de difusión de la propiedad privada, de la máxima propiedad privada, que era la que podría caracterizar el populismo social francés del Partido Radical o de sectores también belgas. En la guerra, cuando estalla la guerra, a ver, el Esquerra Republicana se incorpora a la propuesta del Frente Popular, aunque en Cataluña la coalición del Frente Popular toma una denominación propia, porque es, es de momento la única autonomía efectiva que existe y, por tanto, para enfatizar la situación política propia de Cataluña, no por independentismo, sino por esa situación de autonomía, se constituye como Front d'Esquerres. En fin, no hay discusión sobre los términos, acabarán siendo equivalentes. Es cierto que cuando estalla la guerra, dentro de, es decir, en ese contexto de tensión en que afloran las diferencias, van aflorando también las diferencias internas dentro de Esquerra Republicana y aparecerá un sector más nacionalista que coquetea con la idea de la independencia, que sería el sector Casanovas, y aparece un sector que no es tan nacional, a ver, que no es nunca independentista, aunque sí sea nacionalista. Las cosas pueden coincidir, pero no siempre, y no son las mismas, y que es el sector que acabará liderando Tarradellas, y que desarrolla una política propia. Y después está Companys, que dirigente del partido, pero que es presidente de la Generalitat y que quiere mantener una figura institucional, no tan vinculado a la política de partido, aunque al final es una pieza fundamental de la política de Esquerra Republicana. Yo creo que en esa división interna que existe, a partir de un momento, el predominio de Tarradellas, que es una figura después mitificada a partir de la transición, pero no antes, el predominio de Tarradellas es el que impondrá a partir de mayo de 37 la idea de la rectificación liberal,
que tú señalabas y que efectivamente se aprobará en Congreso de Esquerra Republicana. La idea de rectificación liberal, muy así en síntesis, vendría a decir, bueno, aquí fijaos a lo que nos ha llevado la revolución de los anarquistas y a lo que nos ha llevado el enfrentamiento de los comunistas con los anarquistas, nos ha llevado al desastre en mayo del 37, en el cual Tarradellas no hace ninguna autocrítica, la que tendría que haber hecho porque era el jefe del gobierno de la Generalitat y por tanto quizá alguna responsabilidad tuvo en que las cosas acabaran como acabaron. Muy bien, no asume esa responsabilidad, sino que en el estallido de los hechos de mayo estuvo ausente, se declaró en ausencia, le tocó a Companys lidiar con la FEA. Bueno, Tarradellas impulsa y encabeza una reacción dentro de Esquerra Republicana, es decir, bueno, pues ni anarquistas ni comunistas. Vamos a redirigir, a reorientar la situación política en Cataluña hacia esa rectificación liberal. ¿Qué quería decir en el fondo? Dar marcha atrás en las leyes de reforma social, las que se habían aprobado sobre colectivización obrera o las que estaban en curso sobre las leyes para el campo, de reforma agraria, para decirlo rápidamente, o las que estaban en discusión sobre una cuestión tan importante en Cataluña como la ley de propiedad inmobiliaria, que yo explico, y que es una ley muy importante porque las casas son muy importantes y porque además la propiedad inmobiliaria, incluso la propiedad de pisos de alquiler, estaba muy difundida, mucho más difundida de lo que está en la Cataluña actual y por tanto será un recurso importante para las clases medias catalanas. La rectificación liberal quería decir, bueno, vamos a emanciparnos de la dependencia soviética, vamos a reaccionar contra los comunistas y evidentemente contra los anarquistas y por tanto convirtamos a Cataluña en un oasis liberal, a ver si así, pues bueno, Francia y el Reino Unido nos hacen más caso. No está en la cabeza, por lo menos yo no he conseguido averiguar que estuviese en la cabeza de Tarradellas, dar el paso de una independencia unilateral de Cataluña para librarse de la guerra mediante la conquista de ese apoyo franco-británico liberal. Tarradellas no llega a esas posiciones. Pero sí es cierto que dentro de Esquerra Republicana, como tú has recordado, pues, o de los ámbitos, el entorno de Esquerra Republicana se coquetea con eso y se hacen determinadas gestiones. Y en alguna de ellas cae Companys, que no fue nunca independentista, pero que, bueno, pues ahí se ve obligado a jugar y no siempre lo juega bien. Repito, Tarradellas no es independentista, Companys tampoco, aunque haya momentos en que diga cosas determinadas, pero hay en Esquerra Republicana un sector independentista que en la historia de Esquerra Republicana no fue predominante hasta hace 30 años. Dime. Un pequeño detalle, porque hay una cosa que yo encontré en Wikipedia una vez y que me pregunto si es verdad, que es que Companys, cuando era republicano, me refiero cuando era republicano más joven, antes de Primo de Rivera, una vez a un nacionalista no le dejó pasar si no decía Viva España o algo así. ¿Te suena esa anécdota? Pues no lo sé. No sé si eso es una anécdota real o no. A ver, me cuesta creerlo, me cuesta creerlo. Tengo que contrastarlo. Ahora, lo que sí es cierto es que Companys no inicia su carrera política en el nacionalismo catalán, sino que lo inicia en el Partido Reformista de Melquiades Álvarez. Claro. Que es un partido español y culturalmente españolista, pero me cuesta pensar que eso a lo mejor se lo atribuyo a alguien, pero realmente lo dijera de verdad.